Catherine Urriola. Gracias, Dafne. Buenas tardes a todos y a todas. Les voy a contar un poquitito algunos aspectos introductorios sobre innovación en docencia. Esto en el contexto de la coordinación profesional que actualmente me encuentro realizando en el área de gestión de innovación docente. ¿Ya? Para comenzar entonces, es importante saber qué significa para cada uno de ustedes innovar en docencia. Voy a invitarlos entonces a que puedan entrar desde sus equipos celulares a menti.com e introducir el código que aparece en pantalla 838258 y pueden ustedes dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa innovar en docencia para cada uno de ustedes? ¿Qué sentido le otorgan a esta frasecita? Si yo digo innovar en docencia, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué estoy aludiendo? ¿Ya? Menti.com desde sus celulares e introducen el código 838258 y pueden ir compartiendo sus respuestas. ¿Pudieron entrar? Sí, yo sí. Jaxa, sí, acá. ¿Qué significa para usted innovar en docencia? No se puede entrar, no da opción. Yo sí, sí puedo entrar. 838258. Hay que salir y entrar de nuevo a la página. A lo mejor se quedaron con la versión anterior que trabajaron con Nelson. Tienen que, claro, actualizarla, refrescar la página. Metodologías. Ahí van entrando las respuestas. Innovar en docencia significa crear, dicen algunos. Otros dicen que nuevas estrategias. Crear, reflexionar. Utilizar técnicas nuevas. Estar al día. Utilizar técnicas nuevas, procesos tecnológicos, computación, nuevas metodologías. No sé si alcanzó a salir, pero yo le puse dar sentido a las evaluaciones también. Pero era muy largo, parece. Sí, son 25 las palabras. Claro. No deja escribir muy largo. No, yo puse generar nuevas metodologías, crear y dar sentido a las evaluaciones. Eso es innovar en docencia para usted. Para mí, sí. Está bien. No hay respuestas incorrectas, sino que todo tiene un sentido, todo tiene un trasfondo, ¿ya? Cuando otorgamos un significado a ciertos conceptos. Dar sentido a la evaluación, ahí está un poquitito cortado, pero dice sí. Dar sentido a la evaluación. Ese es mío. Gracias. Nuevas metodologías, cambiar métodos, cambios, crear, digital, novedad, didácticas y otras letras, palabritas que están bien pequeñitas y cuesta leerlas. Vamos a quedarnos entonces con esas ideas y vamos a continuar con la presentación. Entonces, innovar en docencia, lo que hemos encontrado en estudios, en literatura, en artículos, en referencias bibliográficas asociadas a la temática, dicen que innovar en docencia es aprender, un proceso de aprendizaje. También es un proceso de mejora, de experimentar, de ser creativo, de evolucionar y de romper esquemas. Esas son las ideas que más se repiten, más allá de hacer una encuesta, ¿cierto?, en el momento, están sistematizadas entonces en la literatura que eso sería innovar en docencia, ¿ya? El contexto que tiene la innovación en docencia es bastante delimitado. Cuando nosotros intentamos profesionalizar el ejercicio docente,
Como sabemos, ¿cierto? En la universidad todos tienen una profesión distinta, pero la docencia es transversal a todas las disciplinas. Entonces, hay un dominio dentro de las competencias que tiene que tener un docente que se llama creación e investigación formativa. ¿Ya? Este es el macro proceso, el paraguas que va a permitir a mí, como docente, hacer o desarrollar cierta habilidad para llegar finalmente a innovar en docencia. Esta habilidad está relacionada con la creación de innovación en docencia para impactar positivamente el proceso formativo de los estudiantes. Esa sería la habilidad asociada a la innovación, al cambio, la mejora que se quiere hacer en la práctica pedagógica. Y esta habilidad me va a permitir a mí, para poder innovar en docencia, reflexionar críticamente sobre la práctica docente. O sea, el docente no es que diga, voy a innovar y voy a hacer cualquier cosa que se me ocurra, no. Es un proceso de análisis sistematizado, organizado, ya estructurado, que me va a permitir a mí llevar a buen puerto una innovación docente. Esta reflexión crítica de la práctica docente se engloba a través de 3 elementos básicos. Por una parte, y los más básicos, el piso, lo fundamental, es que el docente analice sus prácticas, tanto las propias como las de sus colegas, ¿ya? Visualizando a través de ellas ciertas fortalezas, ciertas debilidades que van a repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. No es una simple reflexión superficial, sino que va en profundidad. Analizo, visualizo cuáles son las fortalezas y debilidades. Ya esa es una primera etapa. Poder hacer esa introspección es ya un avance dentro de la práctica docente. Luego, ¿qué hace en un piso superior a esto? Luego de analizar estas prácticas, el docente es capaz de identificar cuáles son los elementos que componen la innovación en docencia universitaria. Hay ciertos elementos, ciertos patrones que se van a repetir, ¿ya? La innovación en docencia tiene ciertos elementos que van a estar condicionados a través de ciertos aspectos, ¿ya? Luego de identificar estos elementos que componen la innovación, el docente va a indagar, va a ir más profundo y va a indagar cuáles son las buenas prácticas de innovación docente que han existido o que existen actualmente en su disciplina. Y por lo tanto va a tener ahí un amparaje donde poder basarse y aprender de esta experiencia y poder implementar las suyas propias, obviamente adaptándolas al contexto, ¿ya? Estos serían entonces los elementos de la reflexión crítica que van a llevar al docente a posteriormente innovar en su práctica. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero innovar en docencia? Lo fundamental es analizar el contexto y los desafíos actuales que tiene la educación superior. Ya estamos enseñando, estamos formando profesionales, generando nuevas personas dentro de un contexto. No es aislado, si bien la universidad, ¿cierto?, es un centro del saber, del conocimiento, no tiene que ser aislado, sino que tiene que estar contextualizado a través de desafíos actuales, vigentes. ¿Qué más? ¿Qué más debo hacer como docente? Tomar decisiones que fortalezcan los aprendizajes y estén vinculados con lo académico, ¿ya? En ese sentido, los aprendizajes deben verse fortalecidos con las acciones de innovación docente que yo como docente estoy generando. Luego también contextualizar este proceso de aprendizaje en torno a qué, a las características de los estudiantes y a la implicancia que estas características van a tener para su formación. De aquí viene un poco lo que nos hablaba Nelson, ¿cierto? No considerar el contexto de los estudiantes, de las características de los estudiantes, es un error que conlleva que los estudiantes finalmente no aprendan lo que estamos queriendo que aprendan. ¿Qué más? ¿Qué más debo hacer si quiero innovar en docencia? Implementar experiencias de enseñanza que repercutan en el aprendizaje. O sea, no es experimentar por experimentar, sino que todo tiene que tener un sentido y impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Hay estrategias para lograr todo eso. Penúltimamente, vincular experiencia de enseñanza a desafíos profesionales, laborales y sociales. El aprendizaje por desafío es un gran potencial que debemos aprovechar y sacar el máximo provecho, valga la redundancia. Ya desafiar a los estudiantes con
elementos propios del ejercicio profesional, laboral y social, es muy importante. Y finalmente, facilitar el aprendizaje colectivo a través de aulas heterogéneas, ya sea mediante la inclusión y la cohesión social. Los estudiantes después, cuando se insertan en el campo laboral, van a estar en contacto con otras personas, con diferencias, con similitudes, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración este aspecto, el aprendizaje colectivo. Entonces, existen unos principios para innovar en docencia, ¿ya? Tiene que ser un proceso colaborativo, pertinente al contexto, ¿cierto? No desactualizado, efectivo, y esto se mide a través de una evaluación de la innovación en docencia. Tiene que ser... ¿Sí? Me gustaría ver el tema de la pertinencia, porque cuando uno está dictando una asignatura con actividades teóricas y prácticas, emergen posibilidades de poder llevar al estudiante o hacerlos participar en una actividad X que sabemos que es impactante, por ejemplo, con pacientes, ¿ya? Pero de repente se plantea la idea, no, es que no se puede hacer porque no está escrito en el programa. Claro, es que ahí la pertinencia, gracias Carlos, la pertinencia me la va a dar ahí el plan de estudio, precisamente con los resultados de aprendizaje u objetivos, los contenidos de la asignatura, las actividades asociadas. Tiene que haber ahí un marco regulador, por decirlo de alguna forma, que me permita actuar dentro de ese contexto. Y ahí también está el criterio profesional del docente, que sabe de la disciplina, tiene la experiencia, etcétera. Gracias. ¿Qué otro principio? Tiene que ser crítico. Si no estuvo muy buena la innovación en docencia, a partir de la evaluación de la efectividad, el docente también tiene que ser capaz de introducir ajustes, ¿ya? De a lo mejor desechar esa innovación porque no fue efectiva para nada, qué sé yo, etcétera. Y tiene que haber un proceso de fundamentación. No puede ser una innovación por innovar, sino que tiene que estar debidamente fundamentado, y esto está relacionado con la pertinencia que tenga la innovación en docencia. ¿Sobre qué aspectos se pueden desarrollar innovaciones docentes? Si hablamos de innovación docente, esto estaría abarcada dentro de la innovación educativa, que es mucho más amplio. Después tenemos la innovación en docencia, puede haber innovación curricular, ya a nivel más macro. La innovación en docencia es a nivel más microcurricular, dentro del espacio pedagógico del docente. Entonces, ¿qué aspecto es posible yo en que pueda innovar? En metodologías de aprendizaje activo colaborativo, ya sean estrategias, técnicas e instrumentos evaluativos de los aprendizajes, en recursos, en materiales educativos, y usar también las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de apoyo. O sea, ahí tenemos 4 pilares, 4 áreas donde es posible innovar en docencia, ¿ya? Aquí recalcar que el uso de las TIC debe estar al servicio del aprendizaje de los estudiantes. No porque voy a introducir una herramienta TIC, se va a dar por hecho que la innovación va a ser excelente, o asociar innovación solamente a lo tecnológico. Eso es erróneo, ¿ya? Las TIC es una parte de las áreas donde yo puedo innovar en docencia. Un ejemplo aquí concreto de metodología de enseñanza-aprendizaje innovadora es la gamificación. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella, la han practicado, si conocen a qué se refiere. Si alguno de ustedes pudiera contestar. Yo lo único que puedo decir es que recién conocí ese término ahora en los textos que se nos dieron para esta unidad. Pero gamificación, de verdad, no sé si hay alguien que conozca, pero no, ni idea. Gracias. Yo, primera vez que lo escucho. Ya, aprendieron algo nuevo. La gamificación está asociada al juegos, gamer, a lo lúdico, ¿ya? Y es una metodología de enseñanza-aprendizaje que, si bien el estudiante va a aprender jugando, tiene que tener un objetivo, un patrón que lo direccione, ¿ya? Hay toda una estructura, hay ejemplos de gamificación, está muy en boga en estos momentos, y bastantes disciplinas, carreras, están haciendo innovaciones docentes con esta metodología. Yo los invito a revisar la web
y buscar experiencias de gamificación. Esto también yo lo definí en el material que le subí a Moodle, ¿ya? En qué consiste la gamificación y en experiencias docentes en torno a esto. Anecdóticamente, el aprender haciendo, el aprender jugando y el aprender sirviendo, pensando en la metodología de aprendizaje-servicio, está planteado desde 1908-1909. Y actualmente los Scouts están en el aprender jugando, aprender haciendo y aprender sirviendo. Gracias, Carlos. La verdad es que yo quiero dejarlos ahí con la duda para que puedan ir ustedes a investigar y reflexionar sobre esta metodología de enseñanza-aprendizaje que aprovecha igual la motivación del estudiante intrínseca que se da cuando aprende. Si ustedes conocen a lo mejor una teoría del aprendizaje, cuando una persona está relajada es cuando más aprende, ¿ya? Si la tenemos estresada ahí, con una estrategia muy rígida, el aprendizaje va a demorar en llegar. En cambio, con esta metodología, eso es lo que defiende el estado emocional de la persona para poder aprender, con H entre medio, aprender lo que se le está enseñando, ¿ya? Disculpa, Catherine, la profesora Yatza Navarro quiere también hacer una consulta. Sí, dígame. Puse la mano. No, lo que pasa es que, por lo que entiendo también lo que decías tú, también está el tema de la ludificación en este proceso. Y bueno, mi hermana educadora de párvulo, ellos trabajan mucho con la gamificación y ellos trabajan por un sentido de un estilo cooperativo que tiene que ver de colaboración entre los niños, donde prácticamente el docente no interviene. Y lo que dices tú, pues es un método donde los niños en forma lúdica, sin darse cuenta, aprenden a realizar tareas en conjunto, no en forma de grupo, sino que en forma de equipo. O sea, ellos se van haciendo una sinergia entre ellos y sin darse cuenta pueden lograr tareas en forma participativa, incluso en forma de también como de generarse juegos donde ellos tienen que ganar en buena forma. O sea, existen competencias, entonces van logrando y van avanzando etapas en la gamificación, y esto es un modelo sistemático y es bien bueno. O sea, yo la acompaño mucho a mi hermana y ella lo hacía con chicocos de 3, 4 años, donde aprenden inglés, aprenden la figura geométrica, a generar actividades donde ellos tienen que desarrollar, por ejemplo, no sé, cómo se forma una casa, se forma con un cuadrado, con un triángulo, y van aprendiendo figuras geométricas sin saber qué es lo que están aprendiendo. Ellos están usando así lo que es la ludificación. Yo lo conocía como ludificación, que debe ser lo mismo, me imagino. Es lo mismo, sí. Gracias, muy buena su intervención, muchas gracias. Claro, lo que pasa es que muchas veces el aprendizaje o el juego, y esto ya tiene que ver con otra innovación educativa más específica, en la que no voy a entrar para no detallar, se cree que los adultos, ya el juego no es para los adultos. Entonces la universidad, el aprendizaje está más asociado a la cátedra, a otra forma de aprender. Pero acá, para poder contextualizar nuestro modelo educativo, donde está el cierto, como lo decía Nelson, el aprendizaje significativo del estudiante, él es el protagonista, construye su aprendizaje, todas estas metodologías nos ayudan a potenciar esa manera o ese enfoque del aprendizaje. Entonces, ya no sería, si lo estructuramos bien, si ponemos un objetivo, si las competencias son en un buen sentido, tendría otra finalidad, ¿ya? No es que, hoy día vamos a jugar con el profe, lo vamos a pasar bien, no, sino que tiene que estar ese ingrediente, pero también estar articulado a los otros elementos que lo componen, ¿ya? Sí. Los dejo entonces invitados a conocer lo que es la ludificación o la gamificación. Hay muchas experiencias, muchos casos, muchas buenas prácticas que muchas veces parecen un poco ilógicas en nuestro quehacer docente, pero a la hora de los que hubo dan resultados, y eso es lo importante, que impacten positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. En la educación a distancia, como estamos haciendo la hora remota, es súper importante, porque el generar algún juego como el Kahoot, no sé, diferentes actividades, lo que tú hiciste recién, de poder responder algo, eso también es un poco lúdico. También genera que los alumnos saber
cuán despiertos están, qué entendieron, si están ahí principalmente, porque es cosa de apagan la cámara, apagan el micrófono y se ponen presentes, y cuántos participan, y de verdad si es que tú estás haciendo algo que a ellos sea significativo. Y la interacción es la única forma hoy en día con este tipo de lo que estamos pasando ahora, de mantener interacción, porque como no es presencial, yo creo que, y la tecnología hoy en día, gracias a Dios, te lo permite. Exacto. Sí, estamos en un periodo que podemos hacer uso de muchas herramientas. Está la Quizzes, por ejemplo, que hemos visto en otros cursos, que también ayudan a esto del juego. A lo mejor se pueden utilizar como parte, ¿cierto?, para motivar. Bueno, ahí el docente va utilizando las herramientas al servicio del aprendizaje. Disculpa, el profesor Jorge Ferrada también tiene a lo mejor un comentario o consulta. Sí, hola, una consulta. Es que me quedo dando vuelta a lo que decía, que todas estas herramientas que se pueden utilizar para hacer más amena la clase, pero creo que caemos en un contrasentido porque, bueno, una de las cosas que hemos estado hablando en la cátedra a raíz del paro de los alumnos que están con la contrarrespuesta, después otra respuesta más, y así todavía está el pimponeo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se exigió dentro de los petitorios es que en las reuniones o en los talleres o lo que sea, no se puede exigir, por ejemplo, que tengan las cámaras prendidas. Y no se puede exigir también que uno diga de repente, a ver, prendan todos los micrófonos porque vamos a hacer nada de eso. Entonces, creo yo que es un contrasentido finalmente. Porque como tú dices, efectivamente, con eso de que no se puede exigir que tengan ni la cámara prendida ni el micrófono, efectivamente uno puede estar ahí de manera virtual, pero en el fondo no estar. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, no sé cómo solucionar esto. Bueno, eso no sé si lo entendí bien, eso a lo mejor tiene que ver un poco más con la evaluación. Aquí estamos hablando de cómo potenciar, más que hacer una clase entretenida o una clase más amena, como señala usted, es generar aprendizaje. Y hay toda una base, una fundamentación detrás. No, pero en clase. En clase no se puede exigir que en la clase o un taller o una mesa redonda que yo diga, ¿sabes, niños? Prendan las cámaras, por favor, para que opinemos todos, o que yo diga, prendan los micrófonos porque quiero escuchar sus opiniones, como lo que usted ha hecho ahora, no se puede exigir. O sea, podría estar hablando y a lo mejor no me está escuchando nadie, ni siquiera puedo saber si me están escuchando realmente. Sí, a lo que voy, que no sé cómo vincularlo con lo que estoy presentando, a lo mejor me perdí un poquitito. Porque con la gamificación no se obliga necesariamente a tener la cámara prendida, no sé si, me perdí un poquitito. Una consulta, cuando tú planteas este tema de innovación, a lo mejor va para allá, involucra la participación activa de los estudiantes. Exacto. Y claro, y lo que plantea el colega es que sencillamente está el docente y los estudiantes tienen micrófono y cámara apagada y pueden estar o no estar. Claro, ya, gracias, Carlos. Si no me equivoco, Jorge, eso es lo que tú estás planteando, ¿no? Exactamente, porque es lo que antes del paro nos pasó, pues si a mí me tocó hacer una mesa redonda, un poco tratando de adaptarnos a este método, y yo realmente sentía que no sabía si estaba hablando solo o no, porque como no podía exigir que prendieran ni las cámaras ni el micrófono, de repente uno por ahí me respondía, pero no sabía realmente si estaba hablando solo, estaban los nombres nomás de ellos ahí. Ya, ahora parece que me quedó más clarito, disculpe, profesor, no lo había entendido. Lo que pasa es que la innovación docente no necesariamente la estamos enfocando dentro de la docencia online. Obviamente tiene su peso en el contexto actual, pero yo estoy hablando en términos generales de usar esta metodología de enseñanza que sería la gamificación, ¿ya? No lo estoy abarcando específicamente para docencia online en este contexto actual, sino que estoy hablando en términos generales, que es una forma de innovar en docencia en metodología, ¿ya? Es una de las tantas formas, hay muchas formas. Una de ellas sería la gamificación, que fue la que di como ejemplo. Catherine, disculpa, al profesor Claudio Moraleda, disculpe, justo se me fue el nombre, sí, Claudio Moraleda, que creo que también quiere hacer un comentario o pregunta.
Dígame, Claudio. Sí, no, más que nada como responderle a Jorge la pregunta, que en eso de que no se pueden quizá utilizar este tipo de herramientas, hay muchas y hay que seleccionar dependiendo a las características de tu alumno. Además, vamos al primer principio, que es la motivación. O sea, para que los niños no apaguen las cámaras y para que estén presentes, va en uno el tema de superarse y tratar de motivarlos para que todos participen. Si no se está logrando eso, claramente hay que cambiar otra estrategia para que participen todos, lo ideal, el 100%, porque si me están participando el 20% es porque la estrategia que yo estoy utilizando no es la adecuada, por lo menos lo que yo pienso. Sí, va por ahí un poco lo que quería transmitir el profesor. Gracias, Claudio. Entonces, como ya vimos un ejemplo de metodología de enseñanza-aprendizaje innovadora, acá yo les muestro unos pasos para diseñar una propuesta de innovación o de mejora en la docencia. Primero que todo hay que partir con una presentación. ¿Qué estoy haciendo yo para que sea una experiencia de innovación docente? Darla a conocer. ¿En qué área me estoy yo moviendo? Si en tecnología de la información y la comunicación, si tal vez en una estrategia evaluativa, con su respectivo procedimiento, su técnica y su instrumento evaluativo. Luego, otro paso es dar a conocer evidencias que me permiten a mí sustentar esta innovación educativa. Evidencias tomadas del plan de estudio, obviamente, ¿ya? De los resultados de aprendizaje, de los contenidos a tratar. Luego, esto es como un proyecto. Tengo que especificar cuáles son los objetivos de mi innovación en docencia, con los posibles indicadores de logros asociados. Estos objetivos tienen que ser precisos, claros, bien redactados. Luego, otro paso es fundamentar de manera transversal la innovación. También hacer una planificación asociada, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién va a participar? Ya estos elementos son los típicos de un proyecto. Y finalmente, un paso que yo considero uno de los más esenciales es la evaluación y los resultados que yo obtuve con la innovación docente. Hay mecanismos y estrategias para evaluar el impacto que tuvo mi innovación docente en el aprendizaje de los estudiantes. Siempre tenemos que movernos en ese sentido, hacer mejoras, no por hacer la clase entretenida, sino que hacer mejoras para generar aprendizaje de los estudiantes, potenciar estos aprendizajes, ya mejorarlos. Ahora, ¿la Universidad de Antofagasta promueve la innovación en docencia? Hay muchas instancias, pero la más representativa, a nuestro juicio, es la convocatoria anual que hace de los proyectos de docencia. Este año no hubo por las particularidades de nuestro año académico, pero a la fecha, desde el 2013 en adelante, 13, 14, 15 por ahí, tenemos registro de alrededor de 70 proyectos de docencia desarrollados por los profesores de la universidad. Estos proyectos tienen un fondo asociado, un monto asociado, un monto monetario, ¿cierto? Un recurso económico para poder ser ejecutado. Aquí yo les muestro tres ejemplos, tres títulos de proyectos de docencia que han llamado la atención. Por ejemplo, medicina. Hay un proyecto que se titula y que está actualmente en curso, Tecnologías digitales en el aula universitaria. Han llegado para quedarse. Como ven, este proyecto abarca las TIC. Otro proyecto en Derecho, implementación del sistema de simulación de juicios en aula como metodología de enseñanza-aprendizaje innovadora en el área de la litigación penal. Y otro proyecto innovativo también en el área de la ingeniería, animaciones y creaciones interactivas en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, el caso de GeoGebra. Se fijan que son elementos ahí, valga la redundancia, innovadores que hacen que el ejercicio docente sea más atractivo y finalmente repercuta en el aprendizaje de los estudiantes, los estimule a generar su propio aprendizaje. Disculpa, Katy, teníamos a la profesora Ana Silva, que al parecer quería hacer un comentario o consulta. Ana, dígame. Sí, Patricia, sí, más bien es una consulta, porque, claro, por un lado tú planteas de lo que vamos viendo, lo que hemos ido aprendiendo, que hay una serie de pasos o requisitos que se necesitan para esta innovación. O sea, no es que a mí mañana en una clase puntual se me ocurrió hacer X cosas. No, tiene todo una metodología, un proceso.
y por otro lado nos presentas que la universidad fomenta estas instancias y existen todos estos proyectos. Pero yo me imagino que para que eso se realice, para llegar de aquí a acá, hubo un proceso, esos proyectos que se presentaron. La pregunta es, ¿existen? Porque la verdad es que yo no soy tan antigua en la universidad y como docente de práctica, más bien por eso docente de práctica, no de aula, quizá hemos estado nosotros los clínicos un poco más alejados de las aulas y de este tipo de aprendizaje. ¿Existen instancias que la universidad haya facilitado, haya creado para que los docentes podamos adquirir la posibilidad de realizar estos proyectos? Porque, así dicho, es muy fácil. Pero, por ejemplo, eso que tú hablabas de la evaluación. O sea, yo necesito ver cómo impactó esto. Debe requerir encuestas, no sé, estudios de opinión, en fin, un montón de cosas que probablemente no es tan fácil manejar. Esa es mi consulta. Gracias, profesora. Bueno, yo llegué a la universidad en 2014 y en ese momento ya existían los proyectos de docencia. Estos están a cargo ahora, que yo me incorporé al área de gestión de innovación de la docencia en diciembre del año pasado. Estos proyectos tienen unas bases técnicas y administrativas detrás. Si bien se entregan todas las orientaciones, las indicaciones, no había existido a la fecha un programa de formación para ejecutar estos proyectos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como recién llegamos, ya hemos adelantado ese trabajo y tenemos todo un proceso de formación docente de acuerdo a las etapas que vamos desarrollando. Por ejemplo, le enseñamos, no sé, cómo redactar un objetivo para el proyecto de docencia, cómo evaluar los impactos, cómo gastar los recursos. Todo eso está en nuestro plan de trabajo, pero que lamentablemente no lo hemos podido desarrollar por la contingencia actual. Pero claro, nosotros llegamos y nos preguntamos, ya, pero ¿quién le va a enseñar al profesor cómo tiene que redactar un objetivo? Hemos visto proyectos que están súper bien elaborados, estructurados, fundamentados, pero el objetivo a veces escapa a la fundamentación. Entonces hemos visto muchas incoherencias que ya se entiende porque el docente no tenía por qué saber cómo hacerlo, pero nosotros tenemos el plan de trabajo para poder ahora apoyar en cada una de las etapas cuando se hagan nuevas convocatorias. Me parece muy pertinente su pregunta y claro, nosotros nos preguntamos lo mismo, pero ¿cómo lo vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los formamos para que se llegue a buen puerto y tenga buenos resultados? Gracias, Catherine. Yo creo que esa es la parte que vamos a estar así esperando, porque definitivamente las ganas están y probablemente uno puede evaluar que estamos usando metodologías que los chicos no son interesantes, que no están aprendiendo, que queremos hacer estas innovaciones, pero nos encontramos un poquito sin las herramientas. Súper, claro. Gracias. Lo otro también que me acordé ahora es que, claro, la universidad ha hecho un magíster en docencia que hicimos en colaboración con la Universidad de Barcelona, y ahí también se hicieron proyectos de innovación. También se le enseñó al docente cómo desarrollar este tipo de iniciativas académicas. El área también de este diplomado tiene también las herramientas para poder desarrollar proyectos de innovación docente. Varias versiones del diplomado anterior, cursos, creo que también lo han abordado. Pero actualmente la convocatoria del proyecto de docencia que se está actualizando, además, va a tener todas estas etapas y va a estar a cargo del área que estoy coordinando actualmente. ¿Ya? Profesor Carlos, ¿tiene la mano levantada? Sí. ¿Sí? Es indudable que todos estos cambios de innovación en docencia se deben también a las características de nuestro estudiante y no solo el concepto de cómo aprenden, sino que menos comprensión lógica matemática, menos redes sociales, problema económico, etcétera. Pero he sabido de experiencia de estudiantes de la Universidad de Antofagasta que han ido, por ejemplo, a la Universidad de Chile, ya en estos temas de movilidad estudiantil, y olvídate de innovación en docencia, o sea, la clase sigue siendo vertical, donde el estudiante, ¿no es cierto?, es uno más, pasa a ser un número, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta va, yo entiendo que todos estos cambios están en sintonía a nivel de la red de universidades del Consejo de Rectores, pero también pasa por las características de nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes tuvieran puntajes de 700, 800 puntos, ¿estaríamos en esto? Entonces son cuestionamientos que a mí en realidad me surgen de hace bastante tiempo.
Sí, su pregunta da para un debate de una tarde entera, profesor. Me parece buen cuestionamiento y buen parte de su reflexión crítica como docente. Ahora, yo solamente estoy ajustándome a lo que el modelo educativo, el proyecto educativo de nuestra universidad es lo que está actualmente poniendo en el tapete, que es la forma de implementarlo, ¿ya? A través de esta forma nosotros vamos a generar cierto perfil de estudiante que se ajusta con el proyecto educativo donde aspira la universidad. Más allá es un tema que en este momento yo creo que escapa a poder dar una respuesta así más completa. Muchas gracias. Profesor Jorge Ferrada también está solicitando la palabra. ¿Sí? Quería complementar un poco lo que dice Carlos, porque efectivamente, y que lo diga, yo puedo dar fe que es así, porque yo tuve oportunidad de hacer un posgrado en la Chile, y realmente era terrible. O sea, yo pensaba que era porque uno era de posgrado, pero era extremadamente vertical, con metodología muy antigua. Y después, hablando con colegas que han salido de la Chile hace poco, me cuentan exactamente lo mismo, y que pregrado es peor. Entonces, lo que dice Carlos, efectivamente así, donde uno es un número y arréglensela como puedan, y ahí están los papers, traduzcan. O sea, nada de lo que se hace acá, todo lo contrario. Gracias, profesor. Claro, este modelo, el actual modelo que tenemos acá en la universidad, yo igual lo conocí cuando estudié mi posgrado en el extranjero, y para la Universidad de Antofagasta son cosas nuevas, pero ya han sido superadas por muchas universidades. La Universidad de Chile, claro, yo conozco, tengo amigos ahí, va a depender a lo mejor del profesor, de cómo lleve la cátedra, la clase. Hay profesores que son muy arraigados al modelo tradicional, pero otros colegas están también en sintonía, entonces va a depender un poco de la experiencia de las personas, de los profesores, de los docentes. No podemos a lo mejor generalizar, pero me parece muy, muy pertinente lo que comenta. Para ya ir cerrando, yo aquí preparé una definición de qué consiste la innovación en docencia, y esta forma parte de un proceso de análisis, de reflexión sobre cómo los docentes están enseñando y cómo están aprendiendo los estudiantes. ¿Ya? Esto es lo básico. Como decía Carlos hace un momento, los estudiantes ya aprenden ahora de otra manera, son más visuales, tienen otra noción del tiempo, les gusta más lo espontáneo. Entonces, por ahí este tipo de formas de hacer la enseñanza, de innovar en docencia, estaría un poco más adecuado a este contexto, que también es lo que le explicaba al inicio, hay que estar en sintonía con el tipo de estudiante que estamos formando. Esa es la base, entonces, la reflexión de cómo aprenden, de cómo se enseña, sobre quien ejerce la docencia decide introducir ciertos cambios desde una perspectiva de transformación para mejorar la calidad del proceso formativo de los estudiantes. Siempre se hacen estos cambios para mejorar, ¿ya? En otras palabras, entonces, la innovación es una etapa clave para mejorar la docencia universitaria, con el trasfondo de este modelo, de esta forma de actuar, ya de este paradigma. No me quiero meter en ese tema, pero hay todo un trasfondo detrás que articula y organiza esta forma de aprender o esta forma de enseñar, ¿ya? Por eso digo que a lo mejor no hay que asociarla a ciertas experiencias de otra universidad, porque a lo mejor no tiene el sentido que estamos buscando. Hay todo un contexto con ciertos elementos que configuran ese contexto, y dentro de ese marco en el que estamos moviéndonos en este momento. Finalmente, para profundizar, yo les recomiendo, si quieren conocer experiencias de innovación docente, innovación educativa, entrevistas, qué es gamificación, experiencias de gamificación, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel internacional, un referente es el Observatorio del Tecnológico de Monterrey, Observatorio de Innovación Educativa. Allí hay un sinfín de material donde pueden conocer buenas prácticas de otras disciplinas, de otras carreras, de trabajo interdisciplinario. Es bueno a veces también innovar con otras carreras o en conjunto con otras disciplinas, ¿ya? Este sería un referente muy recomendable, al igual que conocer experiencias, al igual que otras experiencias se encuentran también sistematizadas en artículos científicos de revistas científicas. Por ejemplo,
Por ejemplo, la revista de docencia universitaria, la REDU, incluye muchas experiencias docentes innovadoras, ya sea en metodología, en evaluación, en uso de tecnologías de la información y la comunicación, donde ustedes pueden acceder y conocer casos y adaptarlos a sus prácticas pedagógicas. ¿Ya? Esos serían como 2 referentes para que ustedes puedan conocer más sobre la innovación en docencia. Y con esto ya acabo. Hay 2 preguntas que dejamos con Nelson para el foro de esta semana en el diplomado. Una tiene que ver con por qué es importante conocer las características de nuestras estudiantes, y la segunda, cuáles serían las razones más importantes que ustedes consideran para poder desarrollar acciones de innovación en docencia. Con esas 2 preguntas también le dejamos la pauta de evaluación con la rúbrica para que ustedes puedan potenciar su aprendizaje a través de la reflexión de estos interrogantes. Esta sería mi presentación. No sé si tienen alguna otra consulta, porque ya estamos un poquitito en el tiempo. Genaro, Dafne. Sí, está la profesora Ana Silva. Bueno, Patricia, ¿sí? Sí, Patricia. Hoy, disculpa, bueno, no quiero, ¿cómo se llama? Tomarme el tiempo, pero sí quería hacer una reflexión un poco respecto de lo que he escuchado acá de Carlos y de Jorge, que entiendo y comparto absolutamente sus observaciones en cuanto a que todavía sigue existiendo una cantidad de experiencia muy grande en que vemos que lo antiguo se repite, el modelo no ha cambiado. Entonces yo comparto, eso es así. Pero también siento que los cambios se producen lentamente, los cambios se van instalando, o sea, es imposible que los cambios no se produzcan, ¿ya? Ahora, por algo hay una generación millennials, en fin, yo creo que quizás donde nos ha faltado meter un poco el germen para el cambio respecto de los docentes es que yo siento que cuando nosotros los docentes hacemos estas mejoras o estas nuevas, usamos esta nueva metodología, pongo un simple ejemplo, esto del uso del Teams para enseñar. La semana pasada tuvimos una capacitación con un colega, en fin, y cuando, claro, uno aprende que puede tener herramientas que para uno, como docente, también puede ser muy entretenida, muy estimulante, porque hacer toda la vida lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que más nos achata al ser humano? La rutina. ¿Qué es lo que más aplasta? La creatividad, las ganas de hacer cosas. A todos nos aplasta la rutina, ¿ya? No hay nada más entretenido que el cambio y esa cosa de la sorpresa. Entonces yo siento que si podemos introducir en nuestros colegas o en nosotros mismos este germen del cambio como algo nuevo, como algo novedoso, definitivamente también nos vamos a motivar nosotros, ¿ya? Ahora, en las universidades tradicionales yo creo que, no sé si existieran estudios, pero claramente, por ejemplo, si tú hablas de educación de posgrado y vas a Santiago, un diplomado X, probablemente ahí contrataron a un señor que es el más erudito, ¿ya? Y que probablemente también es muy antiguo y que trae a lo mejor modelos educativos antiguos y que probablemente también está pensando que este estudiante de posgrado definitivamente no tengo que motivarlo. No es un chico ni con déficit atencional, ni con... No, seguramente está esperando que tú como estudiante seas la más lumbrera y las agarres todas de una y que te pase esto y que tú estudies en forma autónoma y eso es como otro, por decirlo así, otro público. Cuando nosotros hablamos del pregrado, estamos hablando muchas veces de chicos que vienen con 19 años, que vienen saliendo del colegio, que están casi como en esa adolescencia tardía, en que necesita, ¡hey!, atención, porque si no, que ahora se te va. O sea, 45 minutos de hora pedagógica no es por nada. Es porque la concentración, ya a los 45 minutos, chao, lo perdiste. Entonces yo creo que son distintos públicos, por decir así. Entonces tenemos que introducir en nosotros mismos esa necesidad de hacer cambios para motivarnos nosotros. Es más entretenido cuando hacemos algo distinto. No sé, eso nomás quería... Muy de acuerdo, Anita. Muchas gracias por su aporte, profesor.